Quiero ir al doctor Eduardo Jeromé, justamente le quiero preguntar, ¿este pacto de silencio se puede llegar a romper? Esta es una de las preguntas que tengo para hacerle. Y la otra pregunta, si me pongo en los zapatos de los papás de los acusados, quizás no todos tienen la misma situación, quizás no todos tienen la misma expectativa con respecto al juicio. Algunos se imaginan algo peor que otros. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿O qué es lo que puede ocurrir? Porque como primera medida lo que tenemos que analizar es esto, que la declaración indagatoria que prestan los imputados, prestan los procesados, ¿qué es? Es un acto de defensa. Es el momento en que la persona que está imputada de un delito puede decir: yo no tuve intervención, o mi intervención fue menor, o participé de esta forma. Bueno, ninguno hizo uso de eso, o sea, ninguno se defendió. Esta actitud que sigue el abogado es una estrategia, indudablemente. ¿Es útil o no es útil? Bueno, de acuerdo a quién esté defendiendo, porque ¿quién le paga al abogado? Entonces, si al abogado le paga uno de ellos, bueno, entonces va a tratar de defender en primera medida. Pero perdón, doctor, perdón, son 8 los acusados, son 8 los imputados. Y da la sensación de que no todos van a tener el mismo destino, o es probable que no todos tengan el mismo destino. Digo, una cosa es Thompson, otra cosa es Blasinali, de quien se descubrió el ADN hoy. Por supuesto, y precisamente, Pablo, lo que estamos viendo es que si no se defienden, ellos no están diciendo yo intervine en menor medida. ¿Qué pasa? La intervención es fundamental. ¿Por qué? Porque va a cambiar el monto de la pena. Entiendo que va a ser muy difícil que los 8, alguno se salve de ser condenado por algo. ¿Por qué? Porque una participación mayor o menor... Perdón, esto me genera inquietud lo que me está diciendo, porque yo descontaba que todos iban a tener algún tipo de condena. ¿Ustedes creen, tanto Florencia como el doctor Jeromé, creen que podría eventualmente alguno zafar de una condena? No creo. Usted, doctor. No creo. ¿Usted no cree? ¿Vos, no. Florencia? Yo tampoco. Me parece que la evidencia es muy contundente. Por lo menos en 4 de los casos de los Raggers es muy contundente. Los otros 4 quizás a través de testigos, a través de videos, sí se los ve. No tienen evidencia más científica como es el ADN, pero sí para mí es contundente todo lo que tiene que ver con los relatos de los testigos. Sí, seguía, doctor. Sí, y como además se está hablando de un hecho aberrante, porque fue hecho por alevosía. ¿Qué es la alevosía? La alevosía es matar sobre seguro, es evitar que el que se están matando se defienda o haga peligrar mi vida o mi gestión. Entonces, si 8 personas atacan a uno, obviamente lo están inmovilizando, hay una barrera que está impidiendo que lo salven. Esta es la configuración puntual de la alevosía. Después, si hay premeditación o no, si esa premeditación se podrá discutir. No lo premeditaron para matarlo, lo premeditaron para pegarle y después se murió. Eso será una cuestión que se verá, pero que en principio el delito, habiendo alevosía con una sola agravante, ya cambia por completo el homicidio. Bueno, es lo que pasa a ser da la sensación de que perpetua. Da la sensación de que es lo que estamos viendo. Vamos a retomar ese tema. Quiero volver a Florencia a propósito de la información que muy bien recién nos presentaba Jean Libares. ¿Qué implica esto? ¿Se puede decir que es una riña? Para mí yo creo que no hubo pelea, creo que fue completamente desparejo. No sé cuál es la figura dentro del Código Penal de eso, pero me lo puedes explicar vos, Florencia. Bueno, en realidad cuando estamos hablando de una pelea, la pelea tiene que estar las 2 personas en igualdad de condiciones. ¿Esto es riña? Lo que Jean Libares dice riña. Imposible, 8 contra 1 bueno, no es riña. Y además la riña, acoto esto, la riña, que es una figura penal, un delito que figura el homicidio en riña, no tiene que saberse quién le causó la lesión mortal. Entonces, cuando entre varias personas pegan y matan a uno, pero no se sabe quién causó la lesión mortal, porque no se puede determinar por las pruebas, ni por los testigos, ni por nada, entonces tiene una pena de homicidio. Pero esa pena es mínima, esa es una pena mucho menor. En este caso, donde se está hablando puntualmente hay casos de quién y cómo. ¿De cuánto es una pena menor que incluso permite hasta la excarcelación. Claro. O sea, es una pena menor. Por eso es tan importante probar... Pero perdón, no creo que en ningún escenario en este juicio se contemple una pena de 2 a 6 años. No. Estamos de acuerdo, ¿no? Claro. En absoluto. Florencia, quiero que veamos la zapatilla de Máximo Thompson, porque le quiero preguntar a nuestros especialistas varias cosas. Doctor Jeromé, si usted ve esto, ¿no? Lo que estamos viendo en pantalla, donde arriba
Está el golpe fatídico sobre el cuerpo de Fernando Báez Sosa. Queda la marca de la zapatilla, que se muestra abajo. La zapatilla esta pertenece a Máximo Thompson. Esto está recontraprobado. Hay que pegarle muy fuerte a una persona para que la zapatilla quede marcada. Esto perfectamente puede haber sido una herida mortal. Cuando usted ve esto en el marco de un juicio, ¿cómo lo traducimos? Bueno, como se lo traduce todo el mundo, como lo estamos viendo nosotros, acá no cabe duda que, por empezar, los más complicados no van a poder evitar una condena de prisión perpetua. No lo van a poder evitar. Respecto de los otros 4, que son los que menos están implicados, creo que de todas maneras hay elementos graves que los imputan. ¿Por qué? Si yo estoy impidiendo que lo ayuden a la persona, es lo que le dice están burlando, pegando, es lo que dice la familia, ¿no? Entonces, Sí. ¿qué pasa? Yo le estoy restando posibilidades de sobrevida. ¿Por qué? Se podrá decir, dirá la defensa, no, porque entonces igual ya estaba muerto, ya no estaba matando, era imposible que lo salven. Nadie lo puede decir. Hay una posibilidad de que sea salvado y yo lo estoy impidiendo. Entonces tengo una actitud, una intervención en la causa que es primaria. Sí. Ahora, con toda su experiencia, Pero quiero decirle, ahora seguís vos, Luis, estoy un poco interrumpidor hoy, pido disculpas, pero es importante esto. En minutos, a propósito de lo que decía el doctor recién, vamos a ir uno por uno revisando cuál es la situación actual de los acusados, cuál es la prueba que tienen en contra y a partir de eso tratando de anticipar cuál puede ser la posible condena. En minutos nada más. Hay que ser prudentes con la información. Este es un juicio que se está desarrollando y las pruebas se están presentando y faltan todavía muchas declaraciones. Lo que hicimos fue recopilar cuál es la información, cuál es la prueba disponible hasta ahora y traducirla en una potencial condena. Estaba Luis con la palabra. corta la pregunta, doctor Jerome, con toda su experiencia, con todos los años que se dedicó al derecho, ¿cuántos casos así vio? ¿Y cuántos casos que vio o que recuerda hubo 8 cadenas perpetuas? No, nunca vi un caso así. La verdad es que 8 cadenas perpetuas con un homicidio no hubo. No conozco otro caso de este tipo. Pero me parece a mí, viéndolo, que la Fiscalía, por lo menos, creo que va a ser una imputación muy grave a todos. Pero tengamos en cuenta esto también, que no solo es la imputación, es contar el hecho, después hay que analizar las pruebas, una por una. A cada persona tendrán que acreditar qué fue lo que hizo. Va a ser muy importante la argumentación del fiscal, que el fiscal no es la querella, es un organismo imparcial en la causa, por más que asuma un rol acusador. ¿Por qué? Porque ahí va a especificar bien cuáles son las pruebas que está teniendo en cuenta para cada uno de ellos. Y eso nos va a dar la pauta de qué temperamento va a tener el tribunal después. Camila quería hacer Sí. un comentario. Adelante, No, Camila. estoy llena de preguntas. Doctor, Empecemos por la consultar- primera. Sí, exacto. Le quiero preguntar por lo siguiente. Justamente ahora se va a hacer una evaluación de todas las pruebas. Y seguramente, por ahí, seguramente se va a determinar que algunos tienen más o menos complicaciones. Pero mi pregunta es, si se determina cuál fue el golpe mortal, cuál fue el autor del golpe mortal, ¿eso puede beneficiar la pena de otros de los imputados? Bueno, Es muy buena la pregunta. sí, la pregunta es muy buena. ¿Por qué? Porque se prueba que el golpe mortal, lo cual hasta ahora no fue probado, Exacto. no se determinó O sea, en absoluto. la zapatilla, tanto para el doctor como para Florencia, la zapatilla de Thompson, que acá la vemos, yo lo veo y claro, me imagino un golpe mortal. Yo soy periodista, no soy abogado, no soy juez, no soy fiscal. Pero cuando ves esa imagen, Florencia, la justicia no puede determinar que ese fue el golpe mortal. En realidad, a partir del informe de autopsia, el causal de muerte fue un shock neurogénico por un sangrado muy, muy importante dentro de la cabeza y un daño muy masivo del sistema nervioso central. La zapatilla que estamos viendo es una lesión en la zona de la mandíbula, de cuello. Con lo y cual del esto es esternón. impresionante, pero no es... Exacto. No sería. No es No sería. determinante. En realidad sí hay testigos que apuntan a Thompson que le pegaban la cabeza como si fueran puntinazos con la punta del pie a la cabeza repetidas veces. Recordemos que Fernando murió en un minuto. Sí, Doctor. ese es un Impresionante punto, dato, impresionante ese es dato. un punto muy determinante, que la agresión duró 1 minuto o menos. Pero si no se puede determinar con precisión cuál fue, y bueno, el cúmulo
el cúmulo de golpes también puede haber sido, y es lo más probable que haya sucedido, que a lo mejor se hubiera tenido ese solo causante del golpe mortal y no hubiera Pero habido entonces más fueron nada. todos. Entonces Claro. fueron todos. Entonces para- fueron todos. Para la estrategia de la familia de Fernando Báez Sosa, claramente es mejor que no se determine cuál fue efectivamente el golpe mortal, para poder tener una cadena Es que perpetua. quizás sin no hubo chocar. un golpe mortal. Porque quizás fue Exacto. un seguramente, cúmulo de ¿por qué? golpes. ¿Qué pasa? Si yo digo que este golpe fue el mortal, si no hubiera habido este golpe, quizás hubieran sido otros los Claro. golpes mortales que hubieran muerto después. No, está O sea, claro, está cada claro. uno fue golpe contundente, o sea, no fueron golpes inofensivos, fueron golpes contundentes. Claro. Entonces me parece que la responsabilidad se va a extender a todos los que golpearon. Bien, pero primero le quiero preguntar a Eduardo Jeromé si está de acuerdo con este análisis y los primeros 4 involucrados, acusados, podrían eventualmente tener prisión perpetua. Ninguna duda. Ninguna La duda. prisión perpetua le va a ocasionar que hasta los 35 años de cumplimiento de la pena no va a poder salir en libertad. Pero Ah, perdón, 35 años. 35 años es en la prisión perpetua. ¿Por qué? Porque 25 años es la pena del homicidio simple, de entre 8 y 25 años. Esta es la diferencia fundamental en que una pena es divisible y la otra no. Con lo cual saldrían de la cárcel estas 4 personas. Repasémoslo, por favor. Si eventualmente 55 cumplen la meses. condena, entre 55 y 60 años. Exacto. O sea, chicos de 20 que saldrían a los 60 prácticamente, poquitito más de 20 saliendo de prisión a los 60 años. Bueno, Sí. precisamente. Ahora, respecto de los otros, de los que se está hablando, cuando hay una intervención que permite, aunque sea, yo le pego una piña y lo tiro al piso, y tenemos la idea de pegarle, y va otro y entonces, aprovechando que está en el piso, le pega un puntapié y lo mata, yo soy tan responsable como el otro. ¿Por qué? Porque por mi actuación, entonces se permitió que el otro lo matara. Esto hay que tenerlo en cuenta. Cuando se presta una participación sin la cual el hecho no se hubiera cometido, hay una participación primaria y todos van a seguir la suerte del principal. Con lo cual entiendo. Florencia, Hay sí. 2 interpretaciones posibles sobre esta coautoría o partícipes necesarios. Estas personas que estaban haciendo el cerco humano, ¿estaban ayudando a Thompson y a los más implicados a matar a Fernando o estaban causándole lesiones leves a los amigos de Fernando? Creo que por ahí también va a ir la O pregunta. las dos cosas. Yo entiendo que las dos cosas, pero digamos, dentro de lo que se va a plantear, estas 2 hipótesis puede llegar a caber cualquiera de las dos. Claro, es un Bien, caso, bien. un buen caso es este. ¿Por qué? Porque analicemos también, una persona entra a robar, ponen un campana para que les avise. Sí. El campana no roba, pero el campana está prestando... Es cómplice. Es cómplice. Sin dudas, sin dudas. Absolutamente. Impecable, Jean Libares. Impecable, no había visto esto en ningún otro contexto. Ahora, la pregunta que permanece es, sí, teniendo 2 grupos distintos, a mí honestamente me queda un poco la duda después de escucharlo, doctor, porque podría eventualmente haber prisión perpetua para todos, con lo cual, bueno, el pacto de silencio o no pacto de silencio quizás deja de importar porque ninguno va a poder obtener un trato mejor. Bueno, pero precisamente, si yo fuera el padre de alguno de estos chicos, o un familiar, yo trataría de buscarle una defensa separada del resto. Me refiero a los que no tuvieron una intervención mayúscula, una intervención primaria. Si tuvo una intervención, se puede buscar que lo puedan correr de alguna manera, o sea, hacerlo hablar. ¿El padre que es el que está pagando todas las defensas? Ese es el punto. Ese es el punto. Entonces, ¿qué pasa? El que está pagando las defensas es el que está defendiendo a uno de los más comprometidos, porque parece que es Thompson. Quiere decir que los otros no podrán pagar la defensa, pero aunque sea recurrir a un defensor oficial que analice el caso de mi hijo. De todas maneras, seamos honestos. Si aquí ninguno quiso que el episodio no ocurriera, ninguno levantó anclas antes de que la situación se produjera en ese minuto, ninguno permitió la ayuda, ninguno con posterioridad agarró, fue corriendo a ver cómo estaba ese chico. Claro, que acá habían nadie lo golpeado. ayudó, ¿no? ¿Cómo? Estamos tan acostumbrados a ver estas imágenes trágicas que nos perdemos de vista a veces lo más obvio, evidente e importante. Cuando hay una persona que le está pasando mal,
Yo creo que el sentimiento natural es ir y socorrerlo. Acá no ocurrió nada. O pedir ayuda. Ninguno demostró arrepentimiento en los chats a posteriori. Al contrario, Además, se festejó, exacto. se celebró prácticamente. Exacto. Esto es Pablo, muy yo tengo importante una lo que dice pregunta. Luis del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque están mostrando una actitud llevada a cabo durante el hecho. El no mostrar arrepentimiento, el haber en ese momento hablar no solo de caducó, convulsionó, flasheamos, fuimos a premiar, etcétera, todas cosas que aparentemente están mostrando una jactancia, ¿no? Claro, que Respecto estaban, de los autores. no solo habían hecho lo que hicieron, sino que además estaban de acuerdo con Entonces, lo que hicieron. ¿quién me puede decir que no estaban de acuerdo en haber terminado de la forma en que terminó esto? No, ni hablar. Camila. Sí, doctor, mi pregunta es, para determinar la coautoría funcional, que es de la que hablaba nuestro colega recién, ¿tiene que haber un plan premeditado? ¿Se tiene que probar que de alguna manera había una división de funciones previa a cometer el delito? No necesariamente. ¿Por qué? Porque la premeditación no se precisa que sea de 3 horas, ni 2 horas, ni 2 minutos. La premeditación puede surgir en el momento. Sí. O sea, estoy ahí, veo, no, me conviene parar a estos para que se pueda concretar el hecho. ¿Por qué? ¿Van a estar parando a la gente? ¿Cuál es el propósito? Que no pueda defenderse. Entonces están aceptando el luctuoso episodio mortal, están aceptando que la muerte se puede producir. Las lesiones, la golpiza en esas condiciones, es imposible pensar que no puedan causarle la muerte. Florencia, hablábamos recién de los mensajes que mostraban justamente la falta de arrepentimiento por parte de quienes habían participado en el asesinato de Fernando Báez Sosa. Quiero repasarlos de vuelta con Luis Gasulla, porque hay mucha información muy importante en esos mensajes de WhatsApp. Luis. Bueno, ahí estaba el grupo, ¿no? El Club del Azote que ayer hablábamos. Blas Sinali, 508, ya se había producido la pelea mortal. Acá respetuosamente no soy juez ni fiscal, ya lo dije, pero marche preso por el nombre del grupo de WhatsApp, ¿no? Sí. El Club del Azote. Bueno, Blas Sinali, nos peleamos, ganamos contra unos chetos, los rompimos, nos vamos al centro a premiar. 5:15, 7 minutos después, amigos, flasheamos, matamos a uno, nos cagamos a piñas en el boliche, nos sacaron a todos, esperamos a que se vaya la policía y ahí los recagamos a piñas. Listo, esto sería a confesión de parte, ¿no? Aquí está habiendo una especie de premeditación. Esperamos que se vaya la policía para actuar. O sea, esto es una especie de premeditar el hecho. Y por otra parte... Perdón, es muy importante lo que está diciendo usted, doctor, porque la pena es distinta. Porque acá una de las cosas que está en discusión es si hubo o no hubo premeditación. Y como fue todo tan rápido, uno tiende a pensar que no la hubo. Pero usted tiene una hipótesis distinta. Sí, la premeditación puede ser en un instante, ¿no? Puede producirse en un Bueno, instante. y alguien da la orden, perdón Camila, alguien da la orden, che, quédate y fíjate qué fue lo que pasó, relojeá, mandaron la info, avisanos, y después, si todo pasó como nosotros queríamos que pase, nos vamos al McDonald's. Claro, y además acá hay una confesión, Luis. Está muy bien lo que dice el doctor. Y esa orden puede ser verbal, puede ser una seña inclusive también, que nadie la puede llegar a tener descubierta en este momento, pero una seña que sea entendida, porque es un grupo que se autoentendía muy fácilmente. Claro, pero aparte acá está confesando que esperaron que se fuera la policía. Camila. Ahora, yo quisiera preguntarle a Florencia lo siguiente, porque claro, estas son las preguntas que entiendo que se tiene que estar haciendo Fernando Orlando y su equipo para probar todo, absolutamente todo. Si se viera que uno de los que hicieron la cadena humana no estaba prestando atención, por ejemplo, a lo que estaban haciendo en la golpiza, ¿podría pensarse que podrían defenderse diciendo que él no sabía que lo estaban matando? Me parece difícil esa estrategia por el hecho de que había mucha gente alrededor, mucha gente prestando atención a esa situación, y hay también un elemento que no es tomado como medida probatoria porque no pertenece a la causa, pero sí hay tweets de, por ejemplo, Blas Sinali diciendo si no hay piñas no es alta noche. Digamos, puede la premeditación de carácter, no ¿no? necesariamente organizarse, decir vos vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, sino que esta premeditación, esta organización del grupo puede llegar a ser previa. Ahora, como no es lo que se está discutiendo en este momento
momento no es una medida probatoria, pero sí se puede llegar a interpretar. Otra vez, la sana crítica racional de los jueces, los tribunales, pueden llegar a entender también que no fue una dirección directa, o sea, una orden directa, sino que ellos ya estaban acostumbrados a organizarse para estos ataques. Claro, pero a lo que estás diciendo creo que le podemos agregar que si esas 3 personas que están conteniendo, que están prestando la colaboración para que el hecho se produzca, y el hecho es golpear a alguien y esa persona está en el piso y le están pegando, sí, y pese a todo yo sigo prestando mi colaboración, estoy asintiendo al resultado Ahora, final. acá estamos hablando de premeditación sí, premeditación no. Yo quiero saber cuál es la diferencia en una condena de un asesinato con premeditación y sin premeditación. Bueno, esto pasa que cuando hay un agravante, el delito deja de ser simple para transformarse en un delito agravado y pasa a tener condena de prisión perpetua. La sola agravante de la alevosía ya transforma la pena en perpetua. 10 años. 10 años más que lo que... 10 años más que no. O sea, la alevosía... Después, si hay otro agravante más, que es la premeditación, el concurso de 2 o más personas que lo premeditan, en este caso eran 8, se puede agregar, pero no le cambia la pena. Con una sola agravante que haya, ya tiene la pena agravada. Bien, Luis, No, ¿querías decir algo? para mí la Dale. premeditación está clara porque cuando lo sacan del boliche lo van a buscar, esperan atacarlo por la espalda de forma artera y evidentemente había ese plan en un segundo se puede armar. Había quedado la pregunta sobre los testimonios que se van a venir de los imputados, que me parece que va a ser los que eran ¿Cómo imputados sigue el y que juicio, son no? testigos. ¿Cómo sigue? Esto es me parece importante. que ahí ¿Cómo sigue el juicio? Puede haber algo interesante que salga de ahí. Seguramente va a ser así. Y me parece que la pregunta fundamental va a estar en, ¿hubiesen podido matar a Fernando de esa manera en un minuto? Porque ellos sabían que la policía se había ido, pero estaba a una cuadra, podía volver en cualquier momento. ¿Hubiesen podido desarrollar todo ese ataque en un solo minuto si no hubiese estado la colaboración de quienes hicieron el cerco humano? Para mí va a estar ahí la pregunta para poder probar esta coautoría. Sí, y la pregunta y la respuesta. Sí. Porque Eso es una parte clave. La respuesta está la pregunta. Es una Sí, parte también clave. Camila. Entiendo que debería ser una cuestión fuerte de Fernando Burlando y su equipo, mostrar que la premeditación no fue de simplemente lastimar, generarle daños a Fernando, y hubo una premeditación de asesinarlo. ¿Eso es necesario? Cuando se ataca en esa forma tan grave y demás, aparece lo que se llama el dolo eventual. En el mejor de los Claro, casos no es la para misma los pena. imputados. Sí, es la misma pena. El dolo eventual, ¿por qué? Yo le pego y si se muere, se muere. ¿No? Pero yo le pego porque le quiero pegar. No me importa el desenlace. Sea como sea, ese dolo tiene la misma pena de reclusión o prisión perpetua. Entonces, me parece que ahí va a estar la cosa que está de alguna forma complicando a todos y van a tener que demostrar puntualmente, el que quiera zafar de esa pena, va a tener que demostrar mucho y no encuentro que hasta ahora haya elementos que lo puedan hacer. A mí me queda la pregunta pendiente que algún día alguien quizás pueda responder, lo vamos a charlar también acá, que es qué tenían los rugbyers en ese momento en la cabeza. Quiero agradecerle muchísimo la visita al doctor Jeromé, un placer, muy esclarecedor. Igualmente, gracias. Muchísimas gracias. Mientras tanto, damos vuelta a la página y yo les cuento.